ti, Jesús, estaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor. En tus manos me dejaré. Aleluya, 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 Dios nos llamó por medio del Evangelio para que sea nuestra la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello, y les daba miedo preguntar. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en medio, lo abrazó y le dijo: el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos, un momentito, por favor. El Evangelio de Marcos, ya he estado repitiendo consecutivamente en varios domingos, tiene un objetivo. El objetivo es saber quién es Jesús. Que los coetáneos y nosotros identifiquemos quién es Jesucristo y en el Evangelio lo que muestra es ello. Marcos, ya lo habíamos dicho también el domingo pasado, consta de 2 partes. El punto principal de la primera parte es la declaración de Pedro. A Pedro la semana pasada le preguntan: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro toma la iniciativa y le dice: tú eres el Mesías. Ese es el culmen de la primera parte del Evangelio, la declaración de Pedro, que representando a los demás discípulos lo reconoce como Jesús, como Mesías. Ya hoy día empezamos la segunda parte, 2 partes del Evangelio, la segunda gran parte del Evangelio, y allí se encuentran los versículos leídos el día de hoy, en donde tenemos un nuevo comienzo. Si el objetivo de la primera parte era saber quién es Jesús, y Pedro nos lo muestra muy fácilmente: tú eres el Mesías, el ungido,
ahora la segunda parte del Evangelio tiene otro objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Jesús demuestra, ya que ellos saben que Él es el Mesías, ahora nos enseña a comportarnos, nos enseña a hacer las cosas bien. Y eso lo vamos a ver durante estos 8 domingos antes de que termine antes de que termine el año litúrgico. Muy bien. En esta segunda parte del Evangelio termina con la declaración del centurión. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Quiero usar 3 palabras para que se entienda la liturgia del día de hoy. La primera palabra, anuncio. Hay un anuncio. ¿Recuerdan el Evangelio del domingo pasado? ¿Qué tienen en común con el de hoy? Que hay un segundo anuncio. Jesús está convencido de que sus discípulos no han entendido que Él tiene que morir en la cruz, pero que va a resucitar. No han comprendido. El Evangelio del domingo pasado es el capítulo 8 de Marcos, y en el de hoy, el final del capítulo 9. En ambos se dice lo mismo, la misma cosa. ¿Qué se dice? Pasión, muerte y resurrección. El domingo pasado, cuando Jesús pregunta a la gente, ¿quién dice la gente que soy yo? Mejor dicho, a los discípulos, Pedro le dice, tú eres el Mesías. Y Jesús hace el primer anuncio, y Pedro, ¿se acuerdan? Que rechaza ese anuncio, y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, tú piensas como los hombres y no como Dios. Por lo tanto, había un primer rechazo. Ellos no habían entendido nada, no querían la cruz, no entendían, o no querían comprometerse. Hoy acabamos de escuchar el segundo anuncio, y Jesús aprovecha ese segundo anuncio porque ellos se hacen los sordos o simplemente no quieren preguntar, y los discípulos hablaban de quién iba a ser el más importante. O sea, no querían escuchar. Seguramente por ahí Pedro tomó la delantera, no se sabe, no lo dice. Estaban discutiendo, dice solamente Santiago y Juan, los hermanos, los hijos del Zebedeo. Estaban discutiendo quién era el más importante, pero seguramente en la cabeza de Pedro estaba quizá ser el primer ministro. Judas, que era el que manejaba la bolsa, en su cabeza estaría, yo seré el ministro de Economía. Santiago y Juan dirían, pues nosotros vamos a ser los asesores, los que tienen la última palabra, el poder detrás del trono. Judas, o mejor dicho, Simón el Celote, que era medio violento y pertenecía al grupo de los celotas, diría, yo voy a ser el ministro de guerra. Y todo el mundo diría, bueno, pues aquí nos toca algo. Eso es lo que discutían. ¿No se parece a nosotros, que siempre queremos el poder? ¿No se parece mucho? Y bueno, es así, todos, yo el primero, todos pensamos cómo quisiera tener el poder para poder hacer esto. Pero eso no es lo que nos toca. Y desgraciadamente, a veces, al que tiene el poder, no usa el poder para poder ayudar, sino para poder servirse del poder. Desgraciadamente, lo vemos en la televisión y lo vemos en todos los sitios. Lo usa para tener a la gente debajo. Así se siente contento. Y cuando quiere hacer, y cuando sus ganas lo llevan, hace lo que le da la gana y aplasta. Eso es más o menos lo que está diciéndonos Jesús el día de hoy, al estilo de la primera lectura. En estos 2 anuncios tienen una relación directa con este texto de la sabiduría, en el que se habla de la suerte de los justos en medio de una sociedad que no los admite. Ya desde el domingo pasado veíamos un poquito el tema de la cruz. A ver, anda, sigue a Cristo de verdad. ¿Qué es seguir a Cristo de verdad? Buscar siempre la verdad para ver cómo te va. Donde hay oscuridad, tú quieres buscar la verdad, te van a marginar, te van a crucificar, te van a difamar, te van a calumniar, hasta que al final salgas disparado. Esa es la primera palabra que quería usar el día de hoy. Hay un anuncio, un segundo anuncio. Ya después va a haber un tercer anuncio, por si acaso. Marcos hace 3 anuncios, o describe 3 anuncios de Jesús. No se sabe si hubieron más, pero Marcos describe 3 anuncios. Segunda palabra que creo que vale la pena mencionar el día de hoy. Hay un deseo. Después del anuncio, Jesús se da cuenta de que ellos hablaban y les pregunta, ¿de qué hablaban?
Lógicamente, ellos no querían responder porque les daría mucha vergüenza. Jesús hablaba de su muerte y ellos estaban hablando de repartirse la torta. Y ahí está la diferencia de pensar como los hombres y de pensar como Dios, que Jesús les decía a Pedro el domingo pasado. Si Jesús nos preguntara en este instante, ¿en qué piensas? ¿De qué cosa estás hablando dentro o fuera de tu familia, en tus grupos de redes sociales, en esos WhatsApps que quizás no son tan propios y que llegan cosas que finalmente no tienen sentido? ¿De qué estás hablando? Quizás nos daría mucha vergüenza confesar cuáles son nuestras principales ambiciones o nuestros principales deseos. ¿Por qué? Porque de manera natural tendemos a querer ocupar siempre los primeros lugares y no los últimos. Buscamos nuestros propios intereses, ya sea en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la familia, inclusive hasta en la iglesia. Nos puede pasar quizá a todos, deseamos espontáneamente triunfar y no está mal, es un deseo natural. Y que los demás quizá, y eso sí está un poco mal, desear que los demás nos aplaudan, que nos admiren. ¿A quién le gusta servir a todos o ser el último de todos? A nadie. Y Jesús nos dice hoy, primera lección, van a haber 8 lecciones en estos 8 domingos que quedan. Primera lección, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Esta parte del año del ciclo B se pone muy bonita, porque cada domingo hay una enseñanza distinta. Hoy día Jesús nos da esta enseñanza. Hasta el domingo anterior, todo este año, hasta el domingo anterior, el Evangelio trataba de que nosotros descubramos quién realmente es Jesús. A partir de hoy nos da lecciones. Hoy día nos da la lección del deseo. Dentro de algunos domingos escucharemos decir a Jesús: el que quiera ser primero, que sea el esclavo de todos. Ya la segunda lectura, también Santiago nos advierte y describe los acontecimientos de esa primera comunidad en forma de preguntas. ¿De dónde proceden las guerras y los conflictos entre ustedes? Dice Santiago. ¿No es acaso de los deseos de placer que combaten en nuestro interior? Hoy día nos pregunta el Evangelio también, o mejor dicho Santiago, a cada uno de nosotros: ¿de dónde nacen las peleitas que hay en casa? ¿De dónde nacen las discordias de tu trabajo? ¿De dónde nacen esos malos pensamientos que uno tiene al final cuando ve una noticia o cuando ve a alguien y se llena de estupor y dice: ¿cómo no hubiera un pozo aquí para que se caiga? Y eso, desgraciadamente, está en el inconsciente de todos. Y siempre tenemos problemas comunitarios. Comunitarios significa problemas interpersonales. Y eso es lo que nos plantea Santiago en la segunda lectura. Hemos visto 2 palabras: anuncio, deseo, y ahora la tercera y última palabra, sin ser las únicas, son las que yo me he puesto para que la liturgia me quede fija: antídoto, remedio. Hay un remedio. Jesús, sabiendo lo que sentían sus discípulos, les propone un remedio. ¿A qué pone un remedio? A las luchas por el poder. ¿Quién es el más importante? Pregunta. Y al rechazo del sacrificio también. No quieren tomar su cruz, no quieren entender los anuncios, y para darle solemnidad a lo que va a decir, se sienta el maestro con un niño, lo llama y realiza un gesto, lo pone en el centro. El que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. ¿A quién pondrías tú en el medio el día de hoy? ¿Quiénes serán los más pequeños, los más pobres entre nosotros? Porque eso era un niño antes, ahora un niño es muy importante, pero antes era básicamente lo último de la sociedad. Era como decir: bueno, este no sabe nada, es un inútil, no sirve para nada. No, ahora es muy importante.
Pero ¿a quién pondrías tú en el centro? Quizá a las minorías étnicas en nuestra ciudad, o a aquellos desocupados que deben emigrar del país. Tal vez son los ancianos solos que están en aquellos asilos que eran casas y se han convertido en asilos y que realmente están abandonados todo el día. O quizá los jóvenes que no encuentran sentido de su vida porque perdieron sus raíces. En medio significa algo muy importante, lo pone en el medio, dice, lo pone equidistante para que nadie pueda hacerse el distraído. Ninguno pueda argumentar que es responsabilidad del otro porque yo no lo vi o porque está más lejos de mí, pero obviamente sin protagonismo, sin querer ser aplaudidos o querer ser los primeros. De eso se trata una iglesia en salida, de que tanto el Papa Francisco habla, de no tener miedo de salir y entregarnos aún cuando parezca que nos disolvemos o nos perdemos en pos de los más pequeños, de los más olvidados, de aquellos que habitan en esas periferias existenciales de nuestro mundo. Pero sabiendo que ese salir de nosotros mismos implicará también en ocasiones un detener el paso, dejar de lado ansiedades, urgencias, horarios, para saber mirar a los ojos de los otros y escucharlos y acompañarlos, quizá al que también se quedó al borde del camino. A veces tocará comportarse como el padre del hijo pródigo, que se queda a las puertas esperando su regreso para abrirle apenas llegue. Y otras como los discípulos que tienen que aprender que cuando se recibe a un pequeño es al mismo tiempo que se recibe a Jesús. Queridos hermanos, hoy día hemos escuchado el segundo anuncio, pero ya se dan cuenta de que Jesús usa de pretexto este anuncio para darnos una lección que creo que es la más difícil de todas. Ellos tienen un deseo, nosotros tenemos un deseo, pues hoy día Jesús nos da el antídoto a ese deseo, que tiene que ver mucho con la primera bienaventuranza: bienaventurados los pobres de espíritu, porque para desear tener poder también hay que ser pobres de espíritu, porque un pobre de espíritu es el que simplemente no es el que no desea nada, sino el que desea poco, y lo que desea lo usa para el resto. Que así sea. Amén. Vamos a profesar